orientado a objetos el día de hoy. Sí, aunque no puedo, no me van a poder ver, pero de todas maneras yo le estoy compartiendo la pantalla para que ustedes vayan viendo lo que voy a hacer. Listo. Entonces vamos a crear en este caso nuestra clase número. Nuestra clase número. ¿Sí? En este caso vamos a crear nuestra clase número aquí. En el paquete cuento nuevo carpeta, voy a poner en mi carpeta mi Java class, entonces vamos a ponerle frm, en este caso mi Java class, mi clase se llama número, mi clase número. Bien, recordemos que siempre la clase tiene que empezar con letra mayúscula. Siempre tiene que empezar con letra mayúscula y en singular. Es una regla general de cuando creamos las clases, entonces no debemos salirnos de esa regla, que sería muy importante para que usted lo haga. Estamos en este momento en Facebook Live, cámbiese por favor a Facebook Live para que pueda revisar. Bien, entonces aquí ya tengo mi clase que se llama número. Para esta vez vamos a resolver el caso. El caso es sumar los dígitos de un número. Vamos a trabajar con la clase número, hacer varios procesos, varios métodos. Entonces, para hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer es con la clase número, hacer varios procesos. Pero primeramente voy a crear mi atributo. En este caso voy a llamarle num, el atributo num. Como en este momento no estoy poniéndole el método de acceso, no estoy indicándole privado, entonces significa que es público. Es decir, por defecto, si yo no le pongo al atributo que es privado, el acceso en este caso, es público. ¿Ya? Bien, ahora voy a crear mi método constructor public. Recordemos que nuestro constructor, siempre el constructor lleva el mismo nombre de la clase. Preguntica de examen. Recordarás esto para mañana, que tenemos la evaluación. Public número. ¿Sí? Public número, y ahí tengo en este momento, y le voy a crear en este caso un atributo, un parámetro de mi constructor. Le voy a poner, vamos a ponerle con otro nombre, no necesariamente tiene que ser el mismo nombre del atributo, pero podemos hacerlo, es recomendable que sea el mismo número, el mismo nombre del atributo, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer con un nombre diferente. ¿Sí? Nuevamente cámbiese por favor a los que están en el Zoom, cámbiese al Facebook Live, que vamos a trabajar ahí, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer en este momento es simplemente asignarle el valor inicial al atributo. Voy a ponerle this_num. Al ponerle this_num ahí, ¿sí? This.num, le estoy, para asignar el valor, le voy a poner this.num igual a la variable a, podríamos ponerle la variable a, ¿sí? Entonces, de eso tengo mi atributo, ¿sí? Bien, hasta el momento lo que tengo es simplemente es la clase, y luego también tengo el número, ¿sí? La clase y número. Bien, ahí cuando ya tenemos nuestra clase y el número, lo que yo estoy haciendo simplemente es indicar que el valor que va a recibir el momento de crearse el objeto va a recibir la variable a del parámetro, y ese valor a se va a asignar al num. Por esta vez vamos a utilizar sin los setter y getter, sin los métodos accesorios que vimos en la clase anterior, pero vamos a hacerlo de manera pública. Vamos a tener acceso a los atributos públicos. Bien, hasta ahí tengo mi método constructor. En este caso tengo mi método constructor. Ahora voy a crear mi método para el objetivo que dijimos. Vamos a hacerle que sume, ingresamos un número entero de 2 dígitos y luego le vamos a validar que ese número tiene 2 dígitos. Lo vamos a hacer en el formulario y también podríamos hacerle en la clase. Para esto vamos a hacerle en este caso, voy a ponerle aquí un método, voy a llamarle public
En este caso voy a pues, llamar, el método va a ser, que el retorno va a ser entero y le voy a ponerle suma dígitos. Suma dígitos, listo. Ahí tenemos. Entonces, en este caso estamos sumando los dígitos, vamos a sumar los dígitos del número que vamos a recibir acá. Entonces, en este caso, lo que le voy a indicar acá es que, en unas variables voy a llamarle unas variables A, B o XY o dígito 1, dígito 2. Bueno, el nombre es indistinto. Voy a ponerle D1 para un dígito. Voy a llamarle un D2. Voy a ponerle para el dígito 2. Y vamos a ponerle para el resultado, pongámosle result mismo. Podría ser. Listo, tres variables. Porque mi objetivo dice que me dé sumando del número de dos dígitos que voy a ingresar, que me dé sumando los dígitos. Pero en este caso ya hicimos un ejercicio anterior, pero no orientado a objetos. Esta vez lo estamos haciendo orientado a objetos. Como ustedes pueden observar, tengo mi clase en este momento, pero hasta ahora no tengo nada de la implementación. Es decir, la implementación lo vamos a hacer desde un formulario. Bien, entonces ahí tenemos nosotros los dígitos. Voy a hacer el dígito 2, voy a poner en primer lugar. Le digo el dígito, bueno, el dígito 1, vamos a suponer que tengo el 47, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer nuestra pizarrita. Aquí tengo nuestra pizarra. Voy a borrarle, en este caso, lo que intentamos hacer, lo siguiente. Voy a ponerle rápidamente algo que ya hemos hecho en una clase anterior. Sí, ya hemos hecho en una clase anterior, pero lo vamos a repetir nuevamente con el fin. Supongamos que yo tengo el 47, que tiene dos dígitos, ¿sí? Lo divido para 10. Entonces, el momento que yo le divido para 10, dice 47 para 10, me sale a 4, sobrándome 7. Entonces, aquí este es mi residuo. Entonces, aquí yo tengo mi residuo, o también lo que nosotros le llamamos, yo le llamé a este dígito 2, ¿sí? Nuestro dígito 2, y este sería nuestro dígito, vamos a borrarle el de acá, el dígito 2, y este va a ser nuestro dígito 1. Ese va a ser nuestro dígito 1. Es decir, para obtener el dígito 2 necesito dividir para 10 y obtener el residuo. Recordemos que este valor de aquí es el residuo. Entonces, residuo lo voy a llamar, ¿sí? Es el residuo. Es decir, me interesa el residuo, sumarle más del valor entero de la división, o la parte entera. Entonces le voy a llamar dígito 2, dígito 1. Entonces, tomando en cuenta eso, le voy a poner aquí, le digo que vamos viendo acá, el dígito 2 es el residuo. Mire, el dígito 2 es el residuo. Entonces puedo ponerle así, le digo de 2 es igual al número que yo tengo en mi atributo. Mire, observe, inclusive se marca, me dice el número, porcentaje 10. Estoy así sacando el residuo de dividir el número para 10. ¿Sí? Ahora le voy a sacar el dígito 1. El dígito 1, vamos a ponerle, le digo el número sobre 10. Aquí hay que tomar en cuenta de que si yo defino una variable entera, por ejemplo, de 1 y de 2, le puse como entero, aquí estoy haciendo una división. Una división. Por ejemplo, el 47, volvamos a hacer 47 para 10, debería darme 4.7. Pero al ser de 1 y de 2 enteros, en este caso la variable que va a contener el resultado es un entero, entonces se pierden los decimales y solamente toma la parte entera. Entonces esa es la parte automática. Entonces ya tengo separado mi número aquí. Entonces, como ya tengo separado, le voy a decir que el resultado que yo creé mi variable, ahí va a ser el resultado es igual al dígito 1 más el dígito 2. ¿Ya? Y obviamente va a retornar el resultado. Return result. Perfecto. Bueno, de paso ya estamos medio normalizados, aunque se nos dañó el programita para que me puedan ver, pero de todas maneras, no importa, el asunto es que trabajemos nosotros acá en las clases. Y saludando también nuevamente a los amigos del Mariano Suárez y también especialmente del ITZI, que estamos en la clase de programación orientada a objetos. Recordemos que estamos en orientación a objetos. Entonces, esta es otra técnica, digamos, de programación. ¿Sí? Más Mateo, más Mauricio,
Dylan, Zambrano, Alexander, bueno, Pablo, Javier, algunos tenemos que están con nosotros y un saludo cordial a todos ellos, mis estudiantes de redes y telecomunicaciones del ITSI que están en vivo trabajando. Bien, aquí tenemos ya nuestro método y de paso recordándoles lo siguiente. Para entender los conceptos de los métodos, ese es un método, les voy a indicar de que les voy a invitar a que revisen el video de la semana anterior, los videos de la semana anterior que habla de funciones en Java. Revisen por favor los videos de la semana anterior sobre funciones en Java. Es exactamente, digámosle similar, casi igual. Lo que aquí en programación estructurada se llaman funciones, aquí en programación orientada a objetos le llamamos métodos, nada más. El resto del tratamiento es similar. Entonces, tomar en cuenta esta recomendación de ir a ver los videos relacionados con funciones que dimos la semana anterior. Entonces, estamos hablando de los métodos. Bien, ahorita ya tengo mi clase número, tengo mi atributo, en este caso público, no le puse privado. Si le poníamos privado, private, tenía que utilizar los header y getter, pero en este caso le voy a hacer así público, solamente con hacerle más pequeño, más que nada, no confundir, ¿sí? La idea se trata de no confundir y entender lo que es la lógica de la programación en orientación a objetos. Bien, ya tengo mi clase número y ahora lo voy a implementar. Pero esa vez lo vamos a implementar en modo gráfico. Entonces voy a ponerle FRM suma dígitos. Bien, en programación orientada a objetos, usted lo puede hacer, primero hace el diseño del formulario y luego crea la clase, o lo que generalmente se hace es primero la clase, primero los procesos y luego la implementación. Bueno, aquí depende cómo usted lo quiera hacer, primero la clase, luego la implementación, o primero hace el formulario y luego implementa, pero miren, en este caso hicimos al revés como hemos estado haciendo. Primero hacemos todo el código de la clase y los métodos y luego voy a hacer mi formulario para implementar y hacer uso de la clase. Recordemos que cuando en programación hacemos programación orientada a objetos, en este caso, en programación orientada a objetos, la clase en este caso siempre se hace generalmente al comienzo y luego le implementamos. Bien, voy a hacerle mis controles. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores de Java, así es que no vamos a detallar mucho ni para qué sirven estos botones ni cosa por el estilo, porque ya usted tiene ya los videos que tiene que revisarlos de las anteriores, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, vamos a crear un cuadro de texto para ingresar nuestro número, aunque podríamos también ingresarle de un spinner, ¿ya? Y en unos videos anteriores también ya lo hicimos, ¿no? Ya lo vimos en este caso. Bien, vamos a hacerle de paso con un spinner. Voy a omitir por el momento, voy a ponerle el campo de texto, utilicémosle un spinner para ingresar el número. Entonces voy a ponerle aquí y de paso ir viendo los conceptos que nos vamos a interesar. Bien, recordándoles también que el día jueves tenemos una evaluación, está en línea, está en el aula virtual para que estudiantes de redes y telecomunicaciones estén preparados para el día de mañana. Bien, aquí vamos a ponerle ingresar un número, luego le voy a poner acá otro botón para el nuevo y otro botón para salir. Bien, ahora voy a poner de igual manera un panel para los resultados. En este caso voy a ponerle un panel aquí y a este panel le vamos a poner una etiqueta dentro para mostrar el resultado. Aunque el resultado también lo podríamos mostrar en un JOption panel, que ya también vimos en videos anteriores, o directamente lo podemos hacer aquí. Bien, entonces, listo, ahí tenemos ya nuestro formulario. Si queremos, ya tenemos, inclusive si lo podíamos ejecutar. Claro, obviamente, hasta el momento no hace absolutamente nada, solamente estamos, en este caso, diseñando.
solo diseñando en este momento. Bien, entonces ahora tengo yo aquí, le digo, por ejemplo, mire, aquí yo le pongo a poner el 47 y la idea es de que este 47 me dé sumando los dígitos, pero actualmente todavía no está programado nada, solamente hemos ubicado los elementos. Entonces vamos, siguiente paso que vamos a hacer es pues, darle valores, darle propiedades a estos elementos. Algo que hay que tener muy en cuenta, por favor, aquí mucha atención, en preguntica de examen para el día de mañana. El hecho que estemos trabajando, estos son elementos, les llamamos elementos, a veces les llamamos objetos también que están dentro en el formulario, pero esto no es programación orientada a objetos, el hecho que estamos haciendo un formulario en modo gráfico no es programación orientada a objetos, ¿sí? Es decir, los formularios que hicimos en el curso, hemos estado haciendo en todo el curso, mire, aquí todos estos formularios, hemos estado haciendo formularios, pero no en orientación a objetos. Sí, utilizamos elementos, pero eso no es, no confundirse, por favor, porque hay quienes dicen, pero profesor, dice, si estamos trabajando con objetos, eso es programación orientada a objetos. No, es simplemente es una programación en interfase gráfica, ¿sí? Programación en interfase gráfica. No es programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros en esta clase, vamos a ponerle las propiedades. En este caso voy a ponerle aquí ingrese número. Mire, tomará en cuenta, por favor, que estamos haciendo un ejercicio sumamente elemental para entender lo que es la programación orientada a objetos. Solamente ingresando un número y quiero sumar los dígitos de ese número. Algo tan sencillo. Entonces vamos a ponerle aquí ejecutar o proceso, pues también le vamos a ponerle ejecutar por ahora. Y vamos a ponerle aquí nuevo y finalizar. ¿Sí? Finalizar, cerrar, bueno, como quieras llamarlo. Bien, aquí tenemos un panel, recordarán, tenemos nuestro panel. Este panel es un contenedor, vamos a ponerle un borde, tengo aquí el borde. Entonces vamos a ponerle borde con título, le voy a poner un título que me diga resultados. Sí, vamos a hacer algunos métodos con ese mismo número, ¿sí? Entonces, para resultados, y aquí voy a escribir la suma, voy a ponerle aquí la suma de los dígitos, vamos a ponerle aquí. Bien, ¿dónde está? A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Eso, suma de los dígitos. Y a continuación voy a mostrar el resultado, entonces le voy a poner aquí. Recordemos que cuando ponemos una etiqueta para resultados, esos resultados nosotros le vamos a ponerle una etiqueta y le vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle color amarillo y le vamos a poner aquí, en color, la propiedad opaque. Ahí estamos. Entonces ya puedo ver la etiqueta para mostrar mi resultado que vamos a hacer. Bien, entonces ya tenemos aquí, también vamos a cambiar ahora las variables, que es muy importante. En primer lugar, btn ejecutar, ¿sí? Luego le vamos a poner aquí un btn nuevo, ¿sí? Y un btn cerrar. Correcto, ahí tengo BTN nuevo, BTN cerrar, y esta es una etiqueta para poner los nombres. A este le voy a poner un LBL suma, le vamos a poner, porque ahí voy a mostrar la suma de los dígitos. Y aquí vamos a ponerle spinner, SP, vamos a ponerle número. ¿Ya? Pongámosle el número ahí. Perfecto, entonces ahí tenemos nosotros nuestro spinner que va a recibir el número, tengo los resultados, ejecutar, nuevo y cerrar. Bien, ahora vamos a programar el botón ejecutar. Entonces vamos a ponerle acá. Aquí vamos a hacerle de lo más general posible. Inclusive vamos a hacerle, en este caso vamos a utilizar variables globales. Vamos a hacer la utilización, aunque podríamos hacerle para nuestro ejercicio también dentro del botón ejecutar o dentro del botón proceso. Entonces, pero vamos a hacerle
de la declaración de la siguiente manera, ¿ya? Voy a crear mi objeto. Mucha atención en esta parte, ¿no? En este caso también se llama instanciación. Cuando hablamos de programación orientada a objetos se llama instanciar un elemento de la clase. Entonces vamos a ponerle mi clase, le digo, en este caso vamos a instanciarle y le pongo aquí número, que va a ser mi clase, es mi clase, y voy a llamarle obj num o número. Obj, bueno, generalmente yo suelo ponerle más o menos así, y le voy a dejar así. Mire, ahí le estoy indicándole que yo voy a tener un objeto, pero todavía no le inicializo, no le hago nada todavía. Solamente tengo el objeto número. Entonces acá voy a leer, en este caso, el número que voy a ingresar. Le voy a utilizar variables globales y variables locales, inclusive, ¿no? Vamos a ponerle aquí, le digo int, vamos a ponerle una variable diferente, porque recordemos que aquí tengo num, ¿sí? Porque si yo pongo acá, a veces confunden. Entonces, lo que menos se trata es de que usted se confunda, sino de entender un poco la programación. Para eso voy a cambiarle aquí mi variable, voy a llamarle número, voy a ponerle número en palabra completa, pero está bien en minúsculas, entonces significa que es una variable simple, ¿no? No es la clase número que tengo acá, ¿ya? Vamos a ponerle más bien otro nombre. Pongámosle X, vamos a poner. Creo que eso va a ser mucho más sencillo. Para lo que menos se trata es de que ustedes se confundan. Entonces voy a crearle este X y le voy a enviar a la clase. Es decir, que este valor que X que yo voy a leer, X le digo es igual a que voy a leer. ¿De dónde voy a leer? ¿De dónde voy a leer X? Voy a leer de este spinner que tengo aquí. De este spinner. Entonces el valor de X del spinner, ¿sí? Del spinner lo que vamos a hacer en este momento. Bien, entonces aquí vamos a ponerle de esta manera ahí nuestro spinner. Aquí tenemos la variable X, ¿sí? Una variable X que vamos a ponerle de esta manera. Le voy a decir X es igual al... Recordemos que le pusimos SP número, punto. En este caso, mire, como estamos en orientación a objetos, es decir, el lenguaje mismo en sí, el programa NetBeans está hecho en programación orientada a objetos. Siempre que tengamos aquí se llaman métodos, mire, estos son métodos, en este caso, y en la derecha siempre fijarnos el tipo de dato que retorna, ¿sí? Entonces, el método y tipo de dato que retorna. Obviamente, si usted quiere la ayuda referente a cada uno de ellos, usted lo puede ir buscando y quiere un poco más de teoría al respecto, le pongamos, por ejemplo, le digo get value. Mire, necesito del spinner que me dé el valor. Recuerden ustedes, mire, aquí estamos utilizando ya parte de lo que vimos en el video anterior. En el video anterior decía set y get, ¿se acuerdan con los métodos accesores? ¿Sí? Recuerden revisar el video anterior de los métodos accesores. Get, deme el valor, me dice, deme el valor del SP número. Entonces, pero miren, ¿qué me retorna acá? Me retorna un objeto. Me retorna un objeto. Entonces, mire, y eso no, aquí me va a dar un error porque me está diciendo que me retorna un objeto y voy a almacenar en una variable entera. Entonces, obviamente ahí voy a tener, me va a dar un error. Mire, y ahí está el error. No solucionen esto, por favor. Acá hay que saber, hay que utilizarle. Mire lo que nos está diciendo acá. Esto no es solución, porque a veces lo que hacen, a veces se dice, a ver, ya, el profesor dijo que cuando aparezca un error, lo primero se acude al foco que tenemos acá y ahí ejecutamos y solucionamos. No es así. No es así, no solucionamos con eso. Inclusive podemos darle mayor problema a nuestro formulario porque se van a crear algunas situaciones adicionales que después no podemos corregir. Entonces, preferible no leer primeramente qué es lo que me está ofreciendo, ¿sí? Entonces, mira, en mi mensaje de error me dice, si usted observa ahí, ¿sí? Mire que aparece aquí este mensaje de error, me dice tipos incompatibles. Obviamente, ¿no? Porque estoy intentando almacenar un objeto, ¿sí? En entero, porque me dice, mire,
Tipos de datos incompatibles. Objeto no puede ser convertido a entero. Entonces el mensaje de error ya me está avisando. Me está avisando que ese mensaje de error ya no es no se puede asignar directamente a la variable X. Entonces, ¿qué es lo que hago primeramente? Voy a convertirle, en este caso, integer.parse. Voy a convertirle a entero. Integer.parseInt. ParseInt, vamos a suprimir esa parte de acá. Pero nos sigue dando error, ¿sí? Porque no se puede convertir directamente a entero un objeto. Lo que yo puedo convertirle es, primeramente lo convierto a string, entonces pongo toString, mire, observe aquí, lo convierto a string, y luego ahora sí digo, este es el resultado que me devuelve el spinner, lo convierto a string, y ese resultado se almacena en la variable X, ¿no? Entonces en este momento estoy leyendo del spinner, que tenemos acá, mire, se llama spinner, ¿dónde está? Aquí está el spinner. Este spinner es el que estamos utilizando y lo estamos utilizando de esa manera. Le pusimos SP número a nuestra variable del spinner y con eso estamos trabajando aquí. Ahora bien, ahora ya acabo de leer el valor de aquí, es decir, por ejemplo, si para nuestro análisis hicimos con el 47, es decir, acabo de leer el 47, es decir, este valor de aquí. Este valor acabo de leer, ¿ya? Entonces, ahora, ese valor que acabo de leer, tiene que pasar a la clase para darme resolviendo. Entonces, vamos a hacerle eso. Recordemos que acá arriba, mire, inclusive en la parte superior le puse, usted puede ponerle en cualquier parte fuera de los botones nada más, ¿sí? Este se llama una declaración o instanciación dinámica, se llama. Es decir, nosotros le vamos a instanciar, ¿sí? Dinámicamente, es decir, aquí le creo la clase y le estoy diciendo que este objeto va a ser público, ¿sí? Pero podríamos también haberlo puesto acá adentro, no necesariamente tienen que estar afuera, sino que para variar un poco lo voy a poner acá y para ir entendiendo, tener bien claro lo que son variables locales y variables globales. En este caso, estoy haciéndole global a mi objeto. Esto me indica que ese objeto yo lo puedo utilizar en cualquier botón dentro de mi formulario. Entonces, lo estamos haciendo en este momento y le voy a poner aquí. Bien, listo. Entonces voy a ponerle, le digo int x es igual y le voy a asignar el valor. Entonces le digo obj, voy a completar obj num, en este caso mi objeto, le digo es igual a new número. En este caso estoy haciendo uso del constructor, pero me sigue dando error. ¿Por qué me da error? Porque nuestro constructor es parametrizado. Recuerde, parametrizado. Preguntita de examen, ¿no? No se olvide, el constructor tiene el mismo nombre de la clase y no retorna absolutamente nada. Es fácil darse cuenta, ¿sí? Recordar esto, por favor. El constructor, aquí es donde va a recibir el número. Entonces, para eso le voy a indicar que le envíe X. Es decir, lo que le estoy diciendo es que leo un número, por ejemplo, acabo de leer el 47. Voy a suponer que aquí leí el 47. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, ese 47 lo leo en la variable X. Y ese 47 le estoy creándole, el rato que creo mi objeto y a la instancio mi objeto, el 47 que está en X se traslada acá, a la clase número, y recibe mi variable A. Es decir, acaba de recibir aquí el 47. ¿Sí? Ojo, nuevamente con esto voy a repetir, por favor, mucha atención. Leo el número, hasta ahí todo igual, hemos leído siempre, ¿sí? Como en programación estructurada. Leo mi número y ese la variable X. Yo le he puesto con variables diferentes para que usted me entienda, con variables diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hago?
en X recibe el número. Podría haberle leído también de un campo de texto, pero esta vez lo utilizamos un spinner. Entonces leo el 47, que vale X. El 47 se traslada, dice el objeto número que se crea con el 47. Entonces viene acá, viene al constructor. Viene al constructor y aquí recibe la variable A, recibe el 47. ¿Sí? El 47 se pone en el atributo num, es decir, ahorita si yo imprimo el valor del atributo me va a decir que tiene 47. Pero como ya tengo aquí mi atributo, ya tiene un valor asignado, ya tiene un valor asignado de 47, entonces le estoy diciendo que del 47 me dé sumando los dígitos. Mire lo que estoy haciendo en este momento, ¿ya? Entonces, al hacerle sumando los dígitos, pero me va a retornar el resultado. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿dónde va a mostrar el resultado? Mire. Entonces, le voy a indicar acá, aquí va a mostrar el resultado. En esta etiqueta le vamos a borrar el texto que está aquí. Se llama LBL suma. Aquí tengo mi LBL suma que puedo verle en la ventana de propiedades. Entonces, en LL suma tengo el valor que voy a, perdón, el elemento, el componente que voy a mostrar el resultado de la suma. Entonces, voy a hacer eso. LBL directamente, le digo suma, punto set. Recordemos aquí lo que vimos en el video anterior de la semana anterior, set y get. En este momento, hace un momento para leer era get. Ahora le digo ponga el valor. Ponga en LBL suma, ponga el valor de el setText. Voy a ponerle setText. Imprima. ¿Qué es lo que va a imprimir? Hago así mismo, vamos a poner una comilla vacía. Le digo, va a imprimir más aquí, del obj_num, mire, obj_num, punto, y aquí, observe aquí. Aquí ya puedo observar, el método, suma dígitos que creamos. Me dice, suma dígitos y me devuelve un valor entero, mire. Ojo con esto, ¿sí? Preguntica de examen. El momento que yo puedo observar mi método aquí, y a la derecha es donde me da el tipo de dato, perdón, que retorna. Estos son valores de retorno. Recordemos que cuando ponemos void, significa que no retorna nada. Void significa sin retorno, no retorna nada. En este caso, un valor nulo. Ya, entonces en este caso le digo suma dígitos. Ya está. Si ahora vamos a ejecutarle, obviamente en este momento vamos a ejecutarle nuestro archivo, ¿sí? Entonces viene acá. Voy a ponerle, por ejemplo, el 47, pongámosle, ejecutamos, mire, y ahora ya tenemos nuestro formulario, ¿sí? Que está trabajando en orientación a objetos, es decir, sumando los dígitos de un número. Observe aquí, que hay una diferencia entre lo que es la programación estructurada con la programación orientada a objetos. Recuerde que la programación estructurada todo lo programamos aquí mismo, ¿sí? Dentro del mismo formulario. Ahora no. Pero no 100% así, porque hay ciertas cosas que no hay que programarlas también aquí dentro del formulario y también ayudarnos de la programación orientada a objetos. Entonces, de la clase. Entonces, no necesariamente, no siempre va a ser de que vamos a programarlo el 100% todo dentro de la clase, sino también lo podemos hacer dentro del formulario. Dependiendo de la necesidad, pues lo podemos hacer, ¿sí? Bien, entonces mire, como ustedes podemos observar, ya está funcionando. Vamos a ponerle con otro valor, ejecutar el archivo. Vamos a ponerle, por ejemplo, el 82, debería darme 10. Y ahí está 10. Es decir, estamos sumando los dígitos de un número. Bien, entonces hasta ahí tenemos. Ya luego vamos a completar el botón nuevo y el botón cerrar. No sin antes saludar a estudiantes del Mariano Suárez Ventimilla y también del ITSI especialmente, estudiantes de redes y telecomunicaciones que están siguiendo el video de lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? En
En Java que estamos haciendo estos ejercicios. Bien, también recordándoles, por favor, recordándoles que la próxima semana, o sea, los días que vamos a dar los cursos en vivo, son los días martes, miércoles y jueves, nada más, ¿sí? Los días martes, miércoles y jueves. Por situaciones de trabajo, se me complica mucho porque los días lunes y los días viernes con el asunto del teletrabajo estamos un poco apretados con el tiempo, entonces tengo que los lunes planificar todo para la semana y el día viernes entregar los informes y todo lo demás. Entonces las clases en vivo en Facebook Live vamos a trabajar los días martes, miércoles y jueves. Martes con lógica de programación en PCInt, miércoles orientación a objetos, programación orientada a objetos y jueves vamos a trabajar con Java en modo gráfico, es decir, seguiremos trabajando haciendo ejercicios en modo gráfico pero en Java simplemente, sin orientación a objetos. Entonces, específicamente para redes de telecomunicaciones, las clases básicas son las del día, las bases son las del día miércoles. Y bien, ahí tenemos, mire, voy a terminar de programar el botón nuevo y el botón cerrar. Luego vamos a hacer la validación que me está preguntando acá nuestra amiga Lisbeth, que nos está preguntando pues, en cuanto a la validación, que lo vamos a hacer en este momento. ¿Cómo validar que el número sea de 2 dígitos? ¿Sí? ¿Cómo validar que sea de 2 dígitos? Si tienen alguna pregunta, estamos trabajando aquí en vivo. Usted lo puede, ¿sí? Lo puede hacer las preguntas si desea en este momento y lo vamos a responder. Bien, vamos a hacerle, terminamos lo que es la programación, programar los botones nuevo y botón cerrar y vamos a responder la pregunta de Lisbeth Urbano, que nos dice para validar el número, que no sea que funcione en este caso para exclusivamente para 2 dígitos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, vamos a hacerle de esta manera. Ahora le voy a indicar acá, le digo lo siguiente. Sí. Vamos a hacerle aquí. LBL, vamos a ponerle LBL suma, que le pusimos, punto ctex, vamos a ponerle comilla vacía, ¿sí? Listo, entonces ahí estamos limpiando y le voy a, aquí como le vamos a mandar, ¿no? El spinner, ¿sí? El SP número punto request focus debería ser, pero en este caso, no, vamos a ver si en este caso vamos a poner el request focus para enviarle el cursor allá y también podríamos ponerle un valor inicial, pero vamos a dejarle ahí. Y vamos a ponerle el botón cerrar. Recordemos que el botón cerrar simplemente vamos a ponerle this.dispose. This.dispose, vamos a cerrar nuestro formulario. Pero también podemos ponerle system.exit.0, exit 0, ¿sí? De esta manera. Vamos a ponerle system, cualquiera de las dos maneras, ¿no? System.exit, ¿sí? Y le pongo 0. Pero aquí hay una pequeña diferencia con lo que hicimos anteriormente, con el dispose. El dispose cierra solo la ventana, es decir, cuando trabajamos con varios formularios, lo más conveniente es utilizar el dispose en los formularios, porque caso contrario nos cerraría toda la aplicación. Entonces, aquí como tenemos apenas un solo formulario, sería irrelevante, sería igual que tengamos o no en este caso, el cierre de la ventana, ¿sí? Ya sea con el dispose o con el system.out. En este caso de 0 entre paréntesis. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestro formulario en orientación a objetos que está funcionando bien, pero aquí nos da un error, lo que nos preguntaba Lisbeth, ¿qué tal si yo le pongo un número mucho más grande? Mire, ya me da un error, porque apenas dice mi ejercicio funciona, sumando todos los dígitos no me va a dar 463, entonces aquí vamos a tener un pequeño problema, que mi programa no funciona. Para eso podríamos optar por algunas alternativas. Una alternativa sería validarle aquí mismo, la segunda alternativa sería utilizarle los métodos accesorios cddigger para validar y hacer el proceso, que si no, caso contrario, no se haga. Entonces, vamos a hacerle la validación, vamos a hacerla aquí mismo. ¿Sí? En el momento de validar, en el momento de ingresar,
Aquí estamos haciendo el ingreso, mire, leyendo mi número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Simplemente lo que le puedo decir aquí es, lo que le puedo decir acá es sí, podríamos ponerle aquí, voy a dejarle ahí, podría hacerle antes también, ya tengo el número. Voy a ponerle aquí, le digo sí, y X, ¿sí? Si X es mayor que, de 2 dígitos, mayor o igual que 10. Si X es mayor o igual que 10, ¿sí? Y, vamos a ponerle aquí, y X menor que 100, entonces, aquí estoy mal, X menor que 100, entonces haga el proceso. Mire, aquí preguntita de examen. Si es que no se pone llaves, cuando hay una sola línea de código, que es lo que tiene que hacer, simplemente se pueden omitir las llaves, pero siempre será recomendable poner las llaves para eso. Pero podemos utilizar el formato, clic derecho formato, para que nos dé arreglando. Entonces observe lo que vamos a hacer. ¿Sí? Mire, clic derecho, formato. Y automáticamente me dio poniendo las llaves, mire. Entonces es una buena forma de organizar y sobre todo corregir los errores. Sobre todo corregir los errores, porque el momento que nosotros le omitimos alguna llave y queremos que puede ser que nuestro proceso salga errado, entonces de preferencia trabajar con las llaves y estar constantemente revisando que estén las llaves bien abiertas y cerradas. Mire, cada vez que abre usted cierra, dice, está perfecto. Porque a veces sucede esto, mire, que omití una llave por aquí, ¿sí? Y mire lo que se ocasiona. Empezamos a obtener una serie de errores que a veces no sabemos dónde está el error. Entonces eso va a ocasionar, ¿sí? Va a ocasionar de que nuestro programa falle. Entonces, de preferencia, tomar en cuenta, mire, ¿cómo corregimos? Aquí nos hace falta una llave, mire. Aunque aquí me dice, mire, que abre y cierro, pero aquí estoy tomando en cuenta que esta llave de aquí, mire, esta línea pertenece al evento. Aquí tengo el evento, entonces dice, ya, entonces esta de aquí no tiene cierre. Mire, no está cerrando en ningún lado. Aquí podemos darnos cuenta, entonces con eso omitimos y le cerramos. Entonces es fácil que usted se dé cuenta de dónde abre, dónde cierre y corrija los errores. Bien, hasta ahí tenemos. Pero ahora, si es que no es menor que 100, tendríamos que indicarle un mensaje, que el número está fuera de rango. Entonces, para eso podríamos ponerle el J option pane punto option, aquí está. Mire, el momento que pongo punto y no me aparece nada, automáticamente me avisa que estoy algo escribiendo mal. Entonces, aquí tengo option. Si le pongo la P, ¿sí? Y pongo punto, ahí sí. El momento que me aparece, al ponerle presionar punto, me aparece ya una lista, entonces quiere decir que está bien escrito. Show mensaje diálogo. ¿Sí? Aquí le ponemos, obviamente también revisar por favor en los documentos de la web. Existe gran cantidad de ejemplos en donde usted puede ponerle, revisar y hacerle que su cuadro de diálogo se vea mucho mejor. Entonces puede utilizar los diferentes parámetros que hay acá. Ponga solo ejemplos de J Option Pane y usted va a encontrar miles de ejemplos que, que hablan de lo mismo. Entonces utiliza alguno de ellos y mejore la presentación. Entonces voy a ponerle solamente un mensaje que me diga, así vamos a ponerle entre comillas, pongámosle ¿dónde está? El número, pongámosle así, el número, vamos a darle un poco de vida a nuestro programa. ¿Dónde está la tilde? Bueno, el número y a continuación le voy a mostrar el número, entonces más el número se llamaba X, ¿sí? En la variable X está el número. Entonces, más, le voy a poner otro mensaje, le voy a indicar aquí, está fuera de rango. Fuera de rango. ¿Sí? Entonces, en este caso ya lo estoy validando ahí. ¿Sí? En este caso estoy validándole nuestro ingreso de datos a que sea estrictamente de 2 dígitos. ¿Sí?
Dámosle un format para darle acomodando, que siempre será importante que nuestro código esté bien escrito, bien organizado. Entonces, clic derecho, formato. Con eso organizamos nuestro código y nos vamos a garantizar de que sea con las reglas de un buen programador. Bien, en este caso voy a poner un número, por ejemplo, el 456. Ejecutamos y me dice que el 456 está fuera de rango. Pongámosle un número de un dígito, ejecutar, dice el número 6 está fuera de rango. Y si le pongo de 2 dígitos, de 76, ejecutamos y ahí me hace el proceso. Mire, entonces estamos aquí trabajando, así es que como ustedes pueden observar, en la programación orientada a objetos, lo único que varía es que los procesos se realizan dentro de la clase. Dentro de la clase, en este caso estamos haciendo dentro de la clase número. Bien, entonces ahí tenemos nuestro ejercicio. Ahora bien, también podría hacerle otro proceso, por ejemplo, en lugar de que me diga fuera de rango, sí me sume, ¿no? Sí me sume, en este caso, para cualquier cantidad de dígitos. Bueno, podríamos hacer otro método inclusive. Vamos a hacerle también que, en este caso, que del número, ¿sí? Del número, si es que es número menor que 10, vamos a calcular el factorial. Algo tan sencillo como el factorial. Factorial del número. Entonces, para eso voy a crearle aquí mismo. Voy a crear otro método. Quiero que me devuelva el factorial de un número. Bueno, ¿qué es el factorial primeramente para entender? Vamos a nuestra pizarrita. Son ejercicios muy elementales. Si usted busca factorial de un número, usted va a encontrar miles, cientos de miles de páginas, pero no se trata de buscar el código, sino de entender qué es lo que hace. El factorial de un número me dice que, por ejemplo, si yo digo el factorial de un número en matemáticas, lo ponen así, 5 en factorial. Esto significa factorial. 5 factorial, ¿sí? ¿Sí? 3 factorial. Y así puedo poner un número bastante grande, por ejemplo, 27 factorial, mire. ¿Ya? Entonces, el factorial de un número me dice que es igual a la suma de todos los dígitos desde el 1, vamos a ponerle aquí igual, todos los dígitos desde el 1, empezando desde el 1, pues al revés también, algunos autores lo hacen al revés. Desde el 1 le dice por 2, ¿sí? Por 3, ¿sí? Por 4 y por 5. Mire, quiere decir que el factorial de 5 sería 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Entonces esto ya me da un resultado. Por ejemplo, el factorial de 5 me parece que es 120. ¿Sí? 120. Acá el factorial de 3, ¿qué sería? 1 por 2 por 3 y total 6. Mire, factorial de 3, 6. Ahora el 27, imagínense. El 27 ya el resultado, el factorial de 27 sería un resultado sumamente grande, un número sumamente grande, que posiblemente no abastezca un número entero. Entonces de eso vamos a hablar del alcance y rango también hasta el 27 sería. Obviamente, hasta acá, una multiplicación de todos los dígitos nos daría un número sumamente grande, un resultado sumamente grande. Entonces, eso nos va. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es calcular si hoy ingreso un número. Si yo ingreso un número, por ejemplo, vamos a llamarle, este es mi número. Si yo ingreso un número, debe darme como resultado el factorial. Este es el factorial. Factorial. ¿Ya? Entonces, espero que esa partecita lo vayan entendiendo. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Yo quiero hacer un programita que me dé multiplicando todos los dígitos desde el 1 hasta el 5 y me dé como resultado un tipo, en este caso un valor acá. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, si usted observa aquí el comportamiento de nuestra variable. Es una secuencia, es un contador prácticamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces aquí también nos da la idea de que puede utilizar un ciclo repetitivo que vaya desde 1
hasta el número, ¿sí? Desde 1 hasta el número. Sí, mira, aquí sí, aquí tengo mi número. Desde 1 por 2 por 3 hasta llegar al número. Entonces esto me da la idea de que yo puedo utilizar mi variable, como hemos trabajado con los ciclos repetitivos, por ejemplo, mi variable k que vaya desde 1 hasta el número. Mira, aquí ya se está asociando a lo que nosotros hemos visto en clases anteriores, lo que hemos visto en clases anteriores respecto a los ciclos repetitivos, ¿sí? Respecto a los ciclos repetitivos. Entonces, vamos a hacerle ese proceso, que me haga una multiplicación secuencial de todos los de dígitos de acá. Bien, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Viene acá, voy a crear mi método. Mi número ya tengo, ¿sí? Mi número ya tengo. Y le voy a indicar que, si le digo sí, aquí, perdón, voy a crear mi public, voy a hacerle. Ya, aquí vamos a ver un tipo de dato nuevo, ¿sí? Un tipo de dato nuevo. Los tipos de datos que nosotros más podemos observar en Java son varios, pero nos vamos a trabajar con los más básicos. Por ejemplo, los tipos de datos, ¿cuáles son en este caso? El string, ¿no es cierto? Con mayúscula la primera, string. Hemos visto tipos de datos enteros, ¿sí? Para números enteros. Si es que tiene decimales, le hemos puesto doble, ¿sí? Inclusive en otros videos anteriores en cuanto a funciones hemos utilizado también boolean. Son los principales tipos con los cuales solucionamos nuestros ejercicios booleanos. Y también, y hoy vamos a ver el día de hoy un tipo de dato de tipo que se llama long. Simplemente es entero, pero es entero largo, es decir, nos da la capacidad para almacenar enteros sumamente grandes, es decir, que tengan una cantidad de dígitos con una precisión bastante grande. Por ejemplo, vamos a explicar un poco respecto a los tipos de datos. ¿Qué significa un entero y qué significa un entero largo? Voy a hacerle gráficamente. Un entero normal tiene 4 bytes, se llama, 4 bytes, ¿sí? Tengo 1, 2, 3 y 4 bytes, ¿sí? Un entero normal, 4 bytes, ¿sí? 4 bytes. Es decir, en 4 bytes almacena un número obvio que sea alrededor de los 2.000 millones y algo más, ¿sí? 2.000 millones y algo más se pueden almacenar en 4 bytes. Pero si le pongo el tipo long, le estoy duplicando, es decir, estoy ampliando la capacidad, dice, ya. En este caso le voy a dejar en lo entero de 16, de 32, inclusive podemos trabajar, es decir, le damos mayor capacidad capaz que pueda soportar números sumamente grandes, por ejemplo, si queremos almacenar números por ejemplo, distancias por ejemplo, de la Tierra a Plutón, los científicos utilizan mucho esta cantidad de números grandes, entonces, o para cálculos. Entonces, aquí nosotros necesitamos 8 bytes o una cantidad mayor. Entonces, para eso tenemos lo que es el tipo entero, ¿sí? Y tipo long, que es un tipo de dato. Preguntica de examen, señores estudiantes de redes, para acordarse. String, int, doble, boolean y long son tipos de datos. Para mañana específicamente acordarse de esto, ¿no? Son tipos de datos que se manejan en Java. Y los tipos de datos simplemente indican a las variables qué es lo que va a contener. Va a contener texto, va a contener un número entero, va a contener un valor con decimales, va a contener un valor lógico, boolean, lógico, true o false, y long para enteros pero grandes. Hay otros tipos de datos también, pero no vamos a confundirnos con tanto tipo de dato por el momento. Por el momento no significa que no se utilice, más bien al contrario. Pero para no confundirnos demasiado, simplemente vamos a manejar los principales. Ahora bien, entonces vamos nuevamente acá a nuestro factorial. En este caso, como el factorial y hacer la multiplicación de todos estos dígitos me va a dar una cantidad sumamente grande, un resultado sumamente grande. Entonces voy a utilizar el tipo long.
Porque imagínense multiplicar 1 por 2, por 3, por 4. Vamos a multiplicarle por 6 nomás. Ya me da 720. Por 7 me daría 5.000 y algo más. Hasta 7, 5.000 y algo más. Multiplico por 8 y me va a dar alrededor del millón posiblemente. Y por 9 y así sucesivamente. Entonces, para factoriales de números pasados del 10, por ejemplo, ya son números sumamente grandes. Entonces, para eso vamos a utilizar aquí nuestra clase. Voy a ponerle que sea de tipo long, ¿sí? Bien, entonces le voy a decir que el valor de retorno de mi método va a ser de tipo long. Voy a ponerle factorial, factorial, factorial. Ya bien, ahí tenemos nuestro método. ¿De qué número vamos a hacerle? Simplemente aquí podríamos ponerle parámetros también. Bueno, más adelante hablaremos de lo que es sobrecarga, lo que es polimorfismo, que son propiedades o características propias de la programación orientada a objetos. Pero por el momento vamos a utilizar simplemente así, hasta ir poco a poco entendiendo lo que es la programación orientada a objetos. Bien, ahora lo que vamos a hacer ahora es simplemente le digo factorial. Voy a poner aquí factorial y voy a crear mi variable. Voy a ponerle fac, int, vamos a ponerle el tipo long fac, le voy a ponerle que dar un valor inicial de 1, ¿sí? Un valor inicial de 1. Voy a poner int, la variable k, ya. Ahora se preguntarán por qué le inicializo en 1, por qué no le pongo en 0, ¿sí? Porque lo que intento hacer es multiplicarle este 1. Si le pongo en 1, el valor inicial 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 y así sucesivamente. Porque si yo lo pongo en 0, 0 por 1, 0, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0 y así tendría un resultado de 0. Entonces, no, ahí afectaría en nuestros resultados, ¿no? Que no va a salir como esperamos. Entonces le inicializo en 1, es un valor en este caso que me da dentro de las propiedades matemáticas en valor, en este caso que al multiplicar por otro valor sigue siendo el mismo valor. Bien, entonces aquí voy a crear mi ciclo repetitivo, la variable k la utilicé para ciclo repetitivo, le digo para acá que vaya desde 1, ¿sí? K menor o igual que num, porque voy a sacar el factorial del número, k menor o igual que num, y con incrementos de 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente lo que va a hacer es calcular el factorial de este número. Mire, ya hicimos un método, ¿sí? Un método que sumaba los dígitos. Ahora vamos a hacerle un método que me sume los números, me saque el factorial. Entonces, simplemente le digo al valor del factorial es igual al factorial por la variable k. Es decir, estoy generando, le digo acá, el factorial valía 1. K va desde 1 hasta números. Supongamos que yo voy a hacer el factorial de 5. Entonces, qué es lo que está haciendo? Simplemente me dice, K vale 1. De 1 hasta 5, entonces dice factorial valía 1. 1 por 1 y resultado en fact se guarda 1. Regresa otra vez. 1 por 2, que valdría 2, en este caso 2. Y almacena en fact, nuevamente regresa. Ahora 2 por 3, porque K va incrementándose 1, 2, 3 y así sucesivamente, porque aquí me dice mi variable incremento de la variable K. En este caso, vamos a ponerle aquí y le digo lo siguiente. Entonces ahí tengo ahora, ya tengo mi factorial y ahora solamente le digo return fact. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestro método para calcular el factorial. Entonces lo único que voy a hacer es mostrar el resultado del factorial. Para eso le vamos a volver nuevamente a nuestro formulario. A nuestro formulario voy a ponerle acá un valor, unas etiquetas adicionales. Voy a ponerle aquí para que me muestre el factorial del número. ¿Sí? Y también le voy a poner acá. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle un poquito más grande, inclusive vamos a ponerle ahí. Ya vamos a ver qué resultado nos da. Aquí voy a ponerle el título porque aquí quiero mostrar el factorial. Entonces factorial vamos a ponerle. Y voy a crearle aquí, ponerle
primeramente voy a ponerle un background, un color de fondo. Background, señalo background, escojo el color. Voy a ponerle un color bajito para poder observar dónde está mi objeto. Y le vamos a poner aquí en opaque. ¿Sí? En opaque. Entonces ya tengo aquí. Editamos el texto. ¿Sí? Editamos el texto aquí. Y estamos trabajando en este momento con el programa orientación a objetos. Perfecto, entonces ahí tengo ya mi ejercicio y vamos ahora a la implementación acá, al formulario. Aquí ya tengo mi número, que se llamaba X. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me muestre, aquí me falta ponerle el nombre. Está JLBL4, entonces le voy a poner LBL factorial. LBL fac o, bueno, un nombre es indistinto. Factorial le voy a poner porque yo quiero mostrar ahí mi factorial. Entonces vengo acá, le voy a indicar. Si, bueno, podría hacerle también en este caso, si no, simplemente lo voy a mandar acá. ¿Sí? Voy a mandar acá a continuación. No hay ningún problema. Simplemente le digo LBL factorial. ¿Sí? Factorial punto. Si quiero mostrar, le digo punto ctext. Le digo del objeto num, obj num, punto factorial. Mire, aquí tengo mi método factorial y me dice que me retorna un tipo long. ¿Sí? Un tipo long, un tipo que para entero, entero largo. Entonces, factorial, le digo devuélvame. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo. ¿Por qué me da error en este momento? Si usted observa aquí me da un error porque estoy utilizando una variable, en este caso mi variable es numérica, le voy a poner comilla vacía al inicio. Con eso solucionamos. Ya tenemos ahí. Entonces organizamos nuestro ejercicio, ahí tengo, ejecutamos nuestro formulario y ahí está. Voy a ponerle de 12, pongámosle ejecutar, mire, el factorial 2 más 1, 3, es decir, la suma de los dígitos 3. El factorial de 12, un número sumamente grande, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Es un número con una cantidad bastante grande, veámosle si le pongo, por ejemplo, 15, vamos a poner un número un poquito más grande, pongámosle, empecemos poniéndole 25, a ver qué nos da. Ejecutamos, mire, inclusive ya nos faltó espacio acá, ¿sí? Es una cantidad sumamente grande el factorial, por eso es lo que necesitábamos obligatoriamente cambiarle de tipo de dato, porque si le poníamos entero, ya no abastece, es como que tuviéramos nosotros vamos a hacerle un recipiente, pues, literalmente vamos a hacerle, es como que tengo un recipiente de 2 litros y para 2 litros de agua, ¿sí? Y luego quiero poner 10 litros, no me alcanza, entonces, ¿qué tengo que hacer? Un recipiente mucho más grande, es algo similar en lo que sucede con los tipos de datos. Si yo pongo un número entero, en un entero me abastece hasta cierta cantidad, en este caso al valor máximo, tanto positivo como negativo, pero si quiero poner un valor mucho más grande, una cantidad mucho más grande, necesito un tipo long, es decir, entero, largo, ¿sí? Entonces, esos son lo que en cuanto a los tipos de datos, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos nosotros aquí revisando. Y si recordándolos también, no dejar de visitar lo que es nuestro sitio web, acecompu.net, donde tenemos gran cantidad de ejercicios resueltos de programación. Aquí va a encontrar todos los ejercicios resueltos, alrededor de 500 aproximadamente, y también resolvemos ejercicios a la medida que usted puede registrarse y proceder a la descarga de ejercicios. Aquí te encuentra los ejercicios en Python, C Sharp, PCInt, Java, pseudocódigo, C++, Visual Studio, PHP y también lo que es administración de bases de datos. Bien, eso es todo, amigos. A lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, recordándoles nuevamente para nuestras clases los días martes, miércoles y jueves. Las clases en vivo vamos a suspenderlas por los días lunes y viernes, no va a haber clases en vivo. Lunes y viernes no va a haber clases en vivo, pero sí los días martes, miércoles y jueves. Martes con lógica de programación con PCInt, miércoles con programación orientada a objetos con Java
Y el día jueves vamos a trabajar con programación en entorno gráfico, en modo gráfico, también en Java NetBeans. Eso es todo, amigos. Entonces, hasta la próxima. Chao, chao.